Muy amables, muchas gracias. A continuación les voy a dejar con la ingeniera Yani Ainahuano, gestora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella va a ser la moderadora oficial de este conversatorio. Una bienvenida, un aplauso tanto para su público, para los ponentes, por favor. Un cálido abrazo y bienvenidos. Muchísimas gracias. Reconocemos la presencia de todos y cada uno de los panelistas, directivos presentes y para ustedes, los asistentes a este conversatorio, para quienes pedimos nuevamente un gran aplauso. Invitamos al doctor José Luis Varela Aldaz, en calidad de presidente de la Sociedad de Robótica y Automatización de IEEE Sección Ecuador e investigador de la Universidad Indoamérica, quien será el encargado de la inauguración de este evento. Por favor, aplausos. Buenas noches, autoridades presentes, público que nos acompaña y público también desde la virtualidad que está siguiendo esta transmisión. Es realmente para mí un privilegio inaugurar este conversatorio de robótica, automatización e inteligencia artificial, sobre todo por tener este tremendo panel de expertos que hemos logrado reunir, y espero que sea de provecho y genere impacto y discusión en temas de importancia para la comunidad, de importancia para la empresa y de importancia para nuestro país. Este evento ha sido organizado por Universidad Indoamérica, Artil Robotics y la Sociedad de Robótica y Automatización de IEEE Ecuador, para quien pido un aplauso. Bienvenidos nuevamente y sin más, iniciemos. Muchas gracias. Sin duda alguna nos encontramos con profesionales de gran impacto y que todos estamos seguros que van a aportar significativamente a este conversatorio. El conversatorio se centrará en 4 ejes temáticos y los panelistas responderán de acuerdo a su experticia y su experiencia desde su área de especialización. Les recordamos a los compañeros panelistas que tienen un rango de 2 a 3 minutos para sus respuestas, por favor. El primer eje temático del foro que vamos a abordar es el de educación. En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología está transformando la forma en que trabajamos y vivimos. En Ecuador, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial están ganando relevancia en diversos sectores, creando nuevas oportunidades laborales y demandando profesionales con habilidades específicas. Ante este escenario, es crucial identificar las competencias claves que los estudiantes deben desarrollar para destacarse en un entorno tecnológico en constante evolución. ¿Qué habilidades y qué conocimientos necesitan los estudiantes para tener éxito en este nuevo contexto tecnológico? Responden a esta pregunta el doctor Luis David Prieto y el doctor Andrés Rosales. Por favor, comenzamos con Luis. Bueno, ante todo, muy buenas noches. ¿Me descuentas estos segunditos de saludo? Por supuesto. Muy buenas noches y un agradecimiento al equipo de IEEE por esta maravillosa invitación y un afectuoso saludo a todas las personas que nos acompañan igualmente, tanto presencial como a través de medios digitales. Yo quisiera dar contexto a esta pregunta a partir de algunos elementos que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha resaltado en un estudio reciente que entregó en marzo del 2023, precisamente sobre el influjo de tecnologías digitales en América Latina. En ese estudio se nos señala cómo la adopción de tecnologías asociadas a automatización, robótica, inteligencia artificial, tendrá en los próximos 6 años, de aquí al 2030, un incremento cercano al 43-46% en América Latina, determinando un giro de recursos alrededor de 15.9 billones de dólares. Con estas cifras y estos elementos, quiero resaltar que se van a fortalecer y a profundizar inmensos procesos de transformación social, económico, tecnológico, medioambiental y desde luego de manera importante en el ámbito cultural. En esa perspectiva, quienes aspiran a ser grandes líderes y diría yo jugadores de excelencia, grandes players en el ámbito de todo lo que tiene que ver con transformación digital, van a requerir el desarrollo de un conjunto de habilidades, competencias y conocimientos que yo agruparía en 4 grandes elementos.
Desde luego, en primer lugar, el ámbito técnico, científico y tecnológico también, con una gran fundamentación matemática, científica, desde luego en programación, en diversos lenguajes, pero también en términos de modelamiento de sistemas para poder comprender de una manera mucho más amplia y profunda problemas complejos y entender con claridad cómo pueden concurrir de manera creativa oportunidades de resolución. Sin embargo, junto con este conjunto de habilidades, repito, científicas, técnicas y tecnológicas, es importante que quienes se están formando y las universidades tengamos conciencia de que debemos profundizar igualmente un conjunto de habilidades y competencias culturales, especialmente estudiantes, graduados que puedan comunicarse muy bien en forma oral, en forma escrita, que puedan trabajar en equipos interdisciplinarios y además interculturales, que los lleve claramente al ejercicio de un diálogo con una posibilidad de ciudadanía global permanente. Y personas además con una enorme capacidad de resiliencia porque van a tener que enfrentarse a múltiples situaciones difíciles y requieren claramente de carácter y de un conjunto de elementos propios para poderlos afrontar. Junto con lo tecnológico, lo cultural, hay otro elemento muy importante y es la aproximación de manera estructurada al tema de la optimización de procesos, donde la tecnología desde luego se convierte en un elemento habilitante que está en capacidad de determinar en las organizaciones el rumbo y el éxito desde la manera como se transforman los procesos con los cuales desarrollan sus actividades. Aquí resalto nuevamente la importancia del trabajo en modelamiento de sistemas. Esta es una habilidad tremendamente importante. Y por otro lado, la creatividad y la imaginación para afrontar este serie de problemas y oportunidades de optimización de maneras diversas. Y el cuarto conjunto de competencias tiene que ver claramente con una visión humanística, es decir, con todo lo que tiene que ver particularmente con la opción ética de colocar el bien común por encima del bien personal. Y eso determina desarrollar un conjunto de habilidades en pensamiento crítico, reflexivo, para ejercer genuinamente una opción de servicio a la sociedad. Y concluiría recogiendo estas 4 categorías de competencias, habilidades y conocimientos, que lo que nos corresponde hacer es una formación integral, porque en el fondo, esto que tú has llamado muy bien la revolución digital, si no es una revolución humanística, no es revolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis David Prieto. Por favor, inmediatamente Andrés Rosales también que nos ayude con su respuesta. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Saludo a los panelistas y a la gente que está acá. Veo varios conocidos, sobre todo de la Politécnica Nacional, de la ESPE y de otras universidades. Totalmente de acuerdo con Luis David. Más que dar otro concepto, añadir que efectivamente el tema del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el aprender a aprender de los muchachos para cualquier área, no solo para el tema de robótica, automatización o inteligencia artificial, es sumamente importante. A tal punto, nosotros en YHITEC, por ejemplo, no tenemos ni eléctricos, ni electrónicos, ni mecánicos y hacemos robótica. Nosotros tenemos físicos, biólogos, químicos, ingenieros de nanotecnología, biomédicos, y los chicos trabajan en equipo de tal forma que han logrado, sin tener una especialización en electrónica o en mecánica o en eléctrica, trabajar en temas de robótica. ¿Cómo? Conociendo la parte fundamental, que es la física y la matemática. Ustedes, o muchos de ustedes que deben trabajar en estas áreas, y yo mismo, ¿no? Cuando empecé a trabajar en el tema de robótica, me di cuenta que para trabajar la controlabilidad en el tema de robótica y saber si yo puedo controlar o no uno de los estados del robot, pues tengo que armar una matriz y ver justamente si las filas y las columnas son linealmente independientes, ¿no? Para poder trabajar y que no haya una singularidad. De la misma forma, si vamos a trabajar en los robots, en las manos robóticas para robótica industrial, vemos que tenemos que formar las matrices viendo justamente los eslabones y toda la parte que enlaza y formar las matrices de Denham y Hartenberg, de lo que ya recuerdo hace muchos años atrás, porque la vida nos va llevando en un sinnúmero de cosas diferentes, ¿no? Cuando yo llegué con mucho ímpetu acá, después del doctorado del Ecuador y quise seguir trabajando en el tema de robótica, encontré justamente que a la Universidad Ecuatoriana y a la investigación ecuatoriana, todavía, primero que nos faltaba mucho apoyo del gobierno y que todavía hace mucha falta aquí en la universidad, pero sobre todo no había ese empuje que había todavía en otros países, Chile, Argentina, por hablar de países cercanos, ¿no? Colombia, en donde ya estaba en una inercia todo el sistema educativo para empujar a la universidad a que no se concentre solo en temas básicos, sino a empujar a la innovación y a la transferencia tecnológica que ahora estamos empujando mucho más aquí en el país. Tal vez ustedes sientan que me desvío un poco del tema, pero es sumamente importante, como les decía, complementar lo que ya dijo Luis David, porque todas estas características que tiene que tener el estudiante tienen que estar
soportadas también y empujadas por el sistema. Es sumamente importante. Y por eso destacaba, al igual que lo hizo Luis David, que el pensamiento crítico que formamos en las universidades a los chicos es sumamente importante, porque como les digo, no necesariamente el estudiante tiene que ser electrónico, mecánico, eléctrico para trabajar en robótica. Y vuelvo a decirlo, en YHITEC, mis chicos que son físicos, químicos, biólogos, matemáticos, trabajan el tema de la robótica. Así que yo creo que, como complemento a lo que dijo el rector de la Universidad de Indoamérica, pues esta parte de trabajar no solo en el tema técnico, tecnológico de los estudiantes, sino en la parte humana, va a ser muy importante, como vamos a ver más adelante en las otras preguntas que complementan a lo que es la robótica. Muchísimas gracias, Andrés. El mundo está inmerso en una revolución tecnológica sin precedentes, impulsada por la automatización, la inteligencia artificial y la robótica. Esta transformación está redefiniendo el mercado laboral a nivel global, incluyendo el Ecuador. Se estima que el 47% de los empleos estarán relacionados con la robótica, automatización, análisis de datos, programación y pensamiento computacional. Y estas cada vez serán más demandadas por las empresas de manufactura, la agricultura, la salud, finanzas, las telecomunicaciones y los servicios serán los que más requerirán de estas habilidades. ¿Cómo se está adaptando o cómo debería adaptarse la educación superior en Ecuador para satisfacer las demandas del mercado laboral en robótica y automatización e inteligencia artificial? Responden a esta pregunta el doctor Servio Lima y el doctor Luis David Prieto. Por favor, Servio. Gracias y buenas noches a todos. Sí, justamente pensando en esta pregunta, básicamente yo voy a hablar de la perspectiva de la empresa privada, ¿no? Yo soy consultor en la empresa privada, he trabajado en la academia y lo que vemos es que en el país hoy en día, la realidad ecuatoriana es que existen muchas y muy buenas iniciativas aisladas, tanto de la academia, inclusive CEDIA y a través de sus diferentes programas financia todo lo que es la investigación. Pero hace falta ese engranaje, ¿no?, de la academia con la empresa privada, ¿no?, de tal manera de que esos egresados o esos graduados de la universidad salgan a satisfacer algún problema de la realidad de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy en día en el mundo se habla de los pobres de GPUs, ¿no? Ya existe tanta demanda a nivel mundial por estos GPUs que son la base para hacer la inteligencia artificial, incluso son el corazón, el cerebro que le va a dar las habilidades a ese robot que va a hacer múltiples cosas hoy en día, y en los cuales trabajan los modelos de lenguaje grandes, los LLMs, la visión por computadora, etcétera, etcétera, son los GPUs, que incluso en las universidades americanas, ellas mismas son pobres GPUs porque la inversión está siendo dada por la empresa privada en Estados Unidos y aquí en Ecuador también. En Ecuador está pasando que la empresa privada está invirtiendo en estos GPUs, pero la academia tiene que beneficiarse. ¿A través de qué? A través de programas en conjunto, a través de que existan iniciativas privadas con academia. Y no estoy mencionando al sector público, porque realmente no es necesario. Al final del día, esta sociedad puede seguir adelante con esos dos branches, la academia y la empresa privada. Entonces, donde la empresa privada pone el músculo económico y las academias ponen los cerebros, ¿no? Y con todas estas habilidades que mencionaban hace un momento los doctores, el pensamiento crítico, ¿no?, que es lo más importante, el conocer las bases de la física y la matemática, y adicionalmente el saber trabajar todas estas nuevas formas de la inteligencia artificial. Eso es lo que va a ayudar a que se acelere la innovación. Hoy se hace innovación más rápido que antes y hay que aprovechar eso de esta manera, trabajando tanto la academia como la empresa privada. Muchísimas gracias, Servio, por favor. Luis David, también. En línea con lo que ha comentado Sergio, es importante entender que todo este conjunto de transformaciones han hecho modificaciones muy sensibles en los sujetos educativos, quién aprende, quién enseña, cómo se enseña, y por lo tanto las universidades nos hemos visto profundamente cuestionadas incluso sobre el sentido mismo de universidad. Y esto en su conjunto nos propone por lo menos transformaciones en tres grandes campos, o sea, una estrategia con tres grandes ejes. La primera
Es una profunda transformación de la oferta académica y de los ambientes de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Y voy a hablar un poco más testimonialmente que discursivamente. En la Universidad Indoamérica, frente a esto, nos estamos proponiendo la creación de lo que hemos denominado un ecosistema de aprendizajes, donde todo el patrimonio académico que tenemos a través de asignaturas, cursos, investigación, se queda dispuesto para los estudiantes para que ellos, en sus programas de pregrado o de posgrado, construyan trayectorias flexibles de aprendizaje. Casi que cada uno pueda construir su propio plan de estudios de acuerdo a sus vocaciones, sus intereses y sus pasiones. Este ecosistema tiene, no voy a profundizar, será motivo de otra conversación, se fundamenta en 3 grandes elementos: flexibilidad, omnicanalidad y un elemento muy importante, modularidad. Es indispensable manejar la formación a través de ciclos cortos. Ciclos largos de formación no son socialmente sostenibles. El segundo elemento, junto con estos ecosistemas de aprendizajes, tiene que ver con la transformación pedagógica y didáctica, es decir, las experiencias de aprendizaje, que deben estar orientadas cada vez más a algo que Sergio ha comentado y que yo comparto plenamente como una honda convicción, es la necesidad ya no solamente de pensar en transmitir contenidos, sino la utilidad de ese conocimiento para la solución de problemas concretos. Esto, por ejemplo, le da un sentido diverso a la investigación y a la vinculación para trabajar con las comunidades. Ejemplo de algo muy sencillo que nos estamos proponiendo en Indoamérica. Queremos que durante cada periodo académico, durante una semana, los 8.500 estudiantes, los 250 profesores, nos dediquemos a escuchar las necesidades de la empresa, de la industria, de las comunidades, y conjuntamente a través de equipos interdisciplinarios generemos pilotos de posibles respuestas para atender estos elementos. Un ejemplo de cómo se producen esas transformaciones. Y por último, lo que ha mencionado igualmente Sergio, nadie puede hacer estas transformaciones de manera solitaria. Se tienen que construir en colaboración, universidad, empresa, Estado, y esto requiere, como seguramente lo profundizaremos más adelante, de un conjunto de incentivos, de espacios de asociatividad y pasar de la lógica de la competencia a la lógica de la colaboración. Muchísimas gracias, Luis David, aplausos. Gracias a los 2 últimos panelistas. Nos vamos inmediatamente con el segundo eje temático, que es el de la investigación. En los rankings internacionales de medición en el aspecto de investigación, el Ecuador tiene una tendencia marcada en los últimos años, en donde repuntan la ingeniería y las ciencias de la computación en todas sus áreas y por encima de la medicina y las ciencias sociales. Frente a esto, ¿cuáles son las áreas de investigación más relevantes en robótica, automatización e inteligencia artificial en la actualidad? Responden a esta pregunta la doctora Patricia Costa y el doctor Andrés Rosales. Por favor, damos la bienvenida también a Patricia Costa. Gracias. En primer lugar, gracias a IEEE y a todo el equipo organizador de este maravilloso conversatorio, porque aquí vamos a aprender todos. Y con respecto a la pregunta, como podemos ver, las cifras del BID nos indican que se necesitan muchas personas que estén trabajando en el área de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial. Y revisando últimamente las cifras en Scopus, coincidimos que la mayoría se enfoca por la parte de ciencias de la computación. Pero dentro de estas áreas tenemos lo que es también la robótica, porque solos no podemos hacer las cosas, la investigación. Por ejemplo, los proyectos que van a tener mayor impacto en la parte de investigación van a ser los proyectos multidisciplinarios, incluso para participación en fondos externos e internos. Si participamos con el área de la robótica y la medicina, va a tener un campo mucho más amplio. La parte de software y la medicina, yo veo que esto, incluso con la educación, nos abre muchas más puertas. Y pienso que también el futuro también es la parte de automatización en las empresas. Hoy mismo ya vemos que tenemos las impresiones en 3D para imprimir diferentes objetos. Incluso en algunos países está más desarrollada esta parte, ya se imprime la comida, el salmón que no es salmón, ¿sí? Que va a ayudar también en la parte sostenible. También algo impresionante y que pienso que va a revolucionar es el campo de la salud, la medicina, donde con las células madres en las impresoras 3D imprimimos órganos que necesitan córneas, riñones. Entonces me parece que este campo
si se trabaja en forma colaborativa, se puede lograr realmente investigaciones que revolucionen. Pero para esto es importante que, como decían nuestros colegas Andrés, Sergio, nuestro colega también Luis, que hay que trabajar de forma colaborativa. Una investigación, si solo trabaja la academia, muy posiblemente no logra el impacto ni tampoco posicionarse en los rankings. Necesitamos el trabajo colaborativo con la empresa, con el Estado, ¿sí? Y la academia, que va a poner todo su know-how. Por eso pienso que hoy es clave este conversatorio y también la conexión con todas las personas de la academia, de la empresa, de la industria. En investigación, por ejemplo, mi área es lo que es la ciencia de datos, también la parte de experiencia de usuario, y hoy estoy incursionando en algo que también viene en boga, que es la parte de los UAV, ¿sí? Que veo que aquí está nuestro colega que trabaja con su empresa. Entonces, todas esas áreas así solas no funcionamos. También, por otro lado, en la investigación, la parte de la salud. Nosotros hemos ganado proyectos con CEDIA y proyectos internos y externos, siempre involucrando la parte de la informática y la medicina. Entonces, pienso que la robótica, la automatización y la inteligencia artificial solas no llegan a mayor rankings, sino que deben ser proyectos multidisciplinarios. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a Patricia Costa, es la única mujer de nuestro panel y una gran inspiración también para todas nosotras. Muchísimas gracias. A continuación, la respuesta del doctor Andrés Rosales, por favor. De acuerdo también con Pati. Cuando uno empieza a investigar y hace una maestría, un doctorado, una especialidad, entre más aprende, se da cuenta que menos sabe, ¿no? Y eso es importante destacarlo porque efectivamente hay muchos temas en donde investigar. No hay una sola área que pueda decir es la más importante en el tema de robótica, automación e inteligencia artificial. Todas las áreas que investigan nuestros estudiantes de este país, en cualquier universidad o en cualquier lugar del mundo, es sumamente importante porque le va a dar un plus a todo lo que hacemos. Si alguien está estudiando cuán detallado o cuán minucioso tiene que ser el robot para tomar un huevo, por ejemplo, es sumamente importante el tema de las fuerzas, el tema de la física. Si alguien está estudiando cómo mejorar el tema de programación en la parte de software, pues eso va a mejorar mucho cómo yo le agrego eso al cerebro de mi robot. Si alguien está investigando el tema de la piel, lo va a ayudar mucho justamente para el tema de humanoides. Todo va a depender de qué manera nosotros estamos ayudando a la sociedad o al problema que en ese momento se presenta. Todos hemos visto que en muchos países tal vez hay avances mucho más fuertes en la parte robótica médica o en la parte de robótica enfocada en la minería, pero es porque quieren resolver ese problema. Y lo que decían los colegas panelistas, el momento en que hay un problema y no solo trabaja la academia, sino el gobierno, la industria privada, pues es más fácil tratar de entre todos de encontrar una solución y descubrir muchas cosas buenas para todos. Vuelvo a decir, no hay una área más importante en el tema de investigación, en ninguna de las áreas. En el tema, si alguien dice, por ejemplo, no, es que la parte de derecho en robótica no tiene nada que ver. No, mentira. O sea, el tema de la ética para cuando un robot tenga que decidir en algún momento hacer o no hacer una tarea es sumamente importante. En el tema médico, en cualquiera de los temas que ustedes se pongan a analizar, en el tema de economía. O sea, ¿cómo yo logro que cuando ya tenga más robots o que los robots vayan a meterse en el tema de agricultura, por ejemplo, eso me reduzca el costo para que yo no pueda causar un problema a la parte agrícola? Por tanto, mi aporte en esa pregunta es que todas las áreas son fundamentales, pero deben estar orientadas a resolver un problema de la sociedad. Y a veces el problema de un país es diferente a otro, a veces el problema de una universidad es diferente a otro. Por eso cada una de las áreas es sumamente importante. Agradecemos a Andrés por su respuesta. Nos vamos con la siguiente introducción y la siguiente pregunta. La cooperación es una habilidad esencial para la vida y se puede definir como el acto o proceso de trabajar en conjunto para alcanzar un propósito común o lograr un beneficio mutuo. La cooperación demuestra la capacidad para trabajar de manera efectiva y respetuosa con diversas personas o equipos, hacer compromisos, crear consensos para la toma de decisiones, asumir responsabilidades compartidas en tareas colaborativas y valorar las opiniones y contribuciones individuales de otras personas a partir de una fuerte identidad individual. La pregunta: ¿cómo fomentar la colaboración entre instituciones académicas, centros de investigación y empresas para impulsar la investigación en este ámbito?
Responden a esta pregunta Luis David Prieto y también el ingeniero José Barzallo. También nos responde el ingeniero Carlos Arellano. Por favor, comenzamos con Luis David. Yo creo que el poder suscitar estas oportunidades de colaboración es ante todo un ejercicio de confianza. Y es una confianza que tiene que generarse desde la posibilidad ante todo de generar ambientes de asociatividad, yo los llamaría ecosistemas colaborativos, pero pensados de manera un poco diversa como tradicionalmente lo hemos hecho. Nos hemos reunido para generar algún proyecto, la universidad trabajando para la empresa. Yo creo que tenemos que sentarnos más bien a pensar al país, pensar sus grandes problemas, imaginárnoslo en 10 años, dónde quisiéramos tener realmente ubicado al Ecuador, cómo quisiéramos que fuese la sociedad también civil en ese sentido. Y desde esa perspectiva ya no trabajar la universidad quizás para la empresa, sino trabajar la universidad con la empresa, en grandes programas de un nivel de ambición importante, que estén además acompañados en esos ejercicios de asociatividad de cosas muy concretas y de largo plazo. Ejemplo, que se puedan generar espacios físicos en donde esa colaboración pueda dar origen a proyectos y especialmente a soluciones a problemas concretos de largo aliento. Mencionaba anteriormente con Andrés, en el caso de la Universidad Indoamérica, en sintonía con estos elementos, estamos ya hacia el mes de mayo, junio, a puertas de hacer la inauguración del campus tecnológico y de emprendimiento. Y lo último que vamos a tener ahí, o mejor, el primero que vamos a tener allí, más que estudiantes y profesores, son empresas. Pero queremos tener además a las pequeñas y medianas empresas y que ese espacio sea ante todo un semillero de emprendimiento. Los estudiantes, los profesores, ayudándole a las empresas a mejorar y acelerar nuevos productos y servicios. Con esto lo que quiero resaltar es que son espacios que, manteniendo claramente la naturaleza de la universidad, se convierten más que en espacios académicos, es en espacios de encuentro con la sociedad. Y el tercer gran elemento al cual yo apuntaría para suscitar estos ecosistemas colaborativos tiene que ver con la generación de incentivos. Y esos incentivos hay que crearlos y hay que salir a buscarlos. Los hay, nacionales e internacionales, pero nos ha hecho falta romper un poco la timidez para acceder a ellos y nuevamente acceder con la perspectiva de proyectos lungomirantes que estén realmente en capacidad de hacer y producir hondas transformaciones sociales. Muchísimas gracias a Luis David. Continuamos con José Barzallo. Muchas gracias, buenas noches con todos, panelistas y asistentes. Yo quisiera topar unos 2 o 3 temas de lo que he venido escuchando y hablando un poco más desde la perspectiva de la empresa privada, así como mencionaron en la pregunta anterior. Cómo fomentar y cómo crear estos estudiantes, como hablaba en la primera pregunta, para nosotros como empresa privada es muy importante que también generemos ingenieros muy sólidos técnicamente, que sepan las bases, ¿no es cierto?, culturalmente, como mencionaban, pero también necesitamos gente que sepa hacer empresa, que sepa mañana o el día de mañana ponerse un emprendimiento o armar un emprendimiento, saber hacer un plan de negocios, saber cómo contratar gente, cómo manejar pérdidas y ganancias, cosas que pueden sonar muy básicas, pero al menos a nosotros en las escuelas de ingeniería tradicionales no era un fuerte o no era algo principal que se nos enseñaba, ¿no es cierto? Y hablamos un poco de los ciclos cortos. Las empresas tradicionales están cada vez muriendo o transformándose también, no solo las universidades. Las empresas están transformándose, queremos resultados más rápidos, queremos mayores eficiencias, queremos cambiar o pivotar una idea de negocio a otra en un mes. Tal vez las empresas tradicionales de hace 20 o 30 años tardaban 10 años en hacer una transformación, ¿no es cierto? Tal vez en telecomunicaciones me pueden dar ese dato. Uno planificaba una transformación de aquí a 5 o en 10 años. Yo les hablo desde un área de emprendimiento en el que nosotros en los últimos 3 años hemos cambiado 10 veces de idea de negocio, hemos intentado 10 diferentes tipos de tecnología. Entonces, tener a este estudiante que sea resiliente, que sea, como les digo, un poco más orientado a la empresa es súper importante. Y lo segundo que quería topar el tema es justamente los espacios. Los espacios son importantes para que la academia escuche a la empresa, porque la empresa es la que viene muchas veces con la necesidad. A veces puede ser una necesidad de investigación o una necesidad de un resultado que quieres tener, ¿no es cierto?, para tener una mayor eficiencia o para tener un cambio tecnológico. Si no existen estos espacios de colaboración donde la empresa y la universidad puedan trabajar juntos y lo vemos solo como un intercambio de servicios, no vamos a llegar a tener unas colaboraciones más permanentes, más profundas. Eso es un poco lo que puedo aportar desde el área de la industria, lo que hemos visto. También algo importante es los ciclos
¿cómo le llamaríamos? La velocidad con la que trabajan las universidades, sin desmerecer y sin herir ninguna susceptibilidad. La universidad está acostumbrada a tener pasos mucho más lentos, ¿no es cierto? Un estudiante o un grupo de estudiantes en un semestre puede que acaben un proyecto o que tengan un proyecto muy específico. En las empresas nosotros queremos resultados en una semana o en 2, o si nos ponemos un plan, bueno, en un mes, pero se tiene que cumplir. Normalmente en la universidad, y yo les hablo de mi experiencia en la universidad, sí, teníamos un proyecto, pero si se demoraba, no pasaba nada, ¿no es cierto? No se pierde dinero, no es el dinero de tus inversionistas o de las pérdidas que estás teniendo mensualmente o semanalmente en una empresa. Entonces también entender que los ciclos ahora se han acortado mucho y las expectativas de la empresa son mucho más rápidas es importante. Muchísimas gracias a José Barzallo. La crítica y la problematización siempre es bienvenida en estos espacios, por supuesto. A continuación, el ingeniero Carlos Arellano. Muchísimas gracias a todos los panelistas por tremendo despliegue de conocimiento. Para mí es un honor estar aquí. Gracias a todos los invitados. Yo quería hacerle un poquito más multidireccional a esta conversación. Quería hacerles una pregunta que es un poquito filosófica. Si en este momento se cae un árbol en el páramo del Cotopaxi, nosotros estando acá, ¿realmente se cayó ese árbol? Quisiera que alcen la mano las personas que me dicen sí. Yes. El árbol se cayó, pero no, estamos acá. ¿Ya? ¿Cuál es la problemática? Ahorita escuchamos a la parte académica, a la empresa, a las instituciones, cómo esta sinergia entre todos estos actores puede crear cambios transformacionales en la sociedad. Sin embargo, lo que hacemos los seres humanos ahora es consumimos contenido. Consumimos Facebook, TikTok, YouTube, y de hecho hay un problema que yo como un storyteller me topo todos los días, y es que hay tanta información que definitivamente las decisiones que tomamos día a día se están alejando de la ciencia. Es un gran problema. Les soy súper franco, la gente ahora utiliza TikTok como su principal fuente de información para criar sus hijos, para madurar aguacates, para conversar con su pareja. Es impresionante. Yo me acuerdo que mi abuelo, mi padre, tenían como referentes a los científicos y tomaban decisiones en base a eso. Pero debido ahora que hay tanta información, se ha perdido completamente esto. Entonces, yo creo que justamente para que sea exitoso la trascendencia de la ciencia en la sociedad actual, definitivamente la parte de empresas y de academia debe acercarse a estos creadores de contenido y deben decirles, ¿sabes qué? Esto basado en ciencia es la realidad, es una verdad y esto es lo que hay que divulgar. Para que tengan una idea, hay una chica de 18 años en Estados Unidos que se llama Jenny Hoyos. Tiene un promedio de reproducciones de 10 millones. Imagínense, casi la mitad de la población del Ecuador. ¿Y saben de lo que habla? Pasa comparando comida entre una hamburguesa barata y otra cara. Y asimismo, hay un señor que se llama Mark Rober. Él es un científico retirado de la NASA y tiene entre 20 y 30 millones de reproducciones por video. Se dedica a la divulgación científica. Aquí en Ecuador no conozco a ningún referente que esté comunicando y divulgando todo lo que está pasando entre las aulas. De hecho, no tienen idea del honor que yo siento y la admiración que siento hacia todas las personas que están aquí, que se queman pestañas tratando de crear avances para la sociedad. Pero qué triste es saber que todos estos avances quedan como ruido de fondo, rebotando en las aulas de un aula y al final del día no llega a la calle y no sabemos cómo esta ciencia, cómo este conocimiento puede cambiar nuestra vida. Más adelante les voy a contar un par de casos un poco más testimoniales de cómo desde mi cancha lo estoy haciendo y estoy cambiando un poquito la percepción que la gente tiene sobre la ciencia, así que qué honor poder sentarme aquí con ustedes y ojalá podamos trabajar para esto. Muchísimas gracias a Carlos. Han sido unos grandes aportes para todos nosotros y bueno, estamos en la finalización prácticamente de la primera parte. Sin duda alguna, el conversatorio está siendo de mucho impacto para todos nosotros y sobre todo las opiniones que se están presentando, estamos seguros de que serán para mejorar y analizar la situación actual en cada una de estas áreas. Para ello, el público realizará una pregunta a un panelista específico con relación a los ejes de educación e investigación. Entiendo, si me confirman, que tenemos 2 preguntas, ¿verdad? Ahí sí me ayudan también con el micrófono, por favor. Por favor, si nos ayuda con su nombre y la pregunta también, y para quién va dirigido, por favor. Para José, José Barzallo.
Soy Tania Calle, profesora de la Politécnica Nacional, colega de Andrés, de Patricia también. Pues bueno, mi pregunta va en sentido de cómo ustedes nos dan confianza a las universidades públicas para armar estos equipos de investigación, ¿no? Y que ustedes puedan colaborar con la universidad como tal, porque eso no hay. Eso se nos ha hecho muy duro en la universidad pública. Y entonces lo que definimos es que la confianza no se está dando, no hay estos convenios entre universidad pública y empresa privada. Entonces no es que nosotros no queramos trabajar y hacerles a los chicos emprendedores, sino que no hay este tipo de soluciones o vínculos. ¿Cómo podrían darnos esta confianza? Muchas gracias por la pregunta y creo que llega en un momento súper oportuno de algo que acabamos de vivir las últimas 2 o 3 semanas de mi empresa y voy a darte una respuesta tal vez un poquito más testimonial, pero creo que mi respuesta, si la pondría en una palabra, hablando en la confianza, yo te respondería con un tema demostrativo. Acabamos de firmar un convenio a través del CITFAIA con la Universidad de la ESPE esta semana. Entonces, ¿qué es lo que dice la universidad o cuál es el requerimiento que ellos tienen? Un requerimiento X y a nosotros nos piden demostrar una capacidad. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Demostrar la capacidad, ¿no es cierto? Ir, llevar nuestros equipos, nuestras pruebas, nuestra gente, movilizar. Eso a nosotros no voy a decir que nos cuesta un montón, pero sí tenemos que a veces desenfocar lo que estamos haciendo para enfocarnos en esto. Y lo que nosotros esperamos a cambio de esta relación de confianza es también una demostración de capacidades, de que lo van a poder hacer a nuestra medida, de que lo van a poder hacer en nuestros tiempos, de que lo van a poder hacer a nuestras necesidades. Entonces, yo diría que hay 2 temas, justamente este de la demostración de confianza, que es donde uno realmente los negocios se hacen entre personas y son palabras, ¿no es cierto? Pero cuando se empieza a demostrar resultados es donde en verdad tienen un valor para la empresa, tanto como para la universidad. Y segundo, el tema del tiempo, como les decía antes. Si hacer un convenio para nosotros, una empresa, para ser una universidad pública que tiene su burocracia, ¿no es cierto? Que tiene que pasar sistemas de aprobaciones, que hay que presentar a los directores, a los rectores, puede tomar un convenio 6 meses o 1 año. Imagínense todo lo que pasa en una empresa en 6 meses o 1 año. Entonces, tienen que hacerse las cosas de una manera más eficaz, más rápida, más eficiente. Y como te digo, es confiar en base a demostración de lo que se puede lograr, tanto de la empresa como de la universidad. Muchísimas gracias a José por su respuesta y también por la pregunta. Tenemos otra pregunta más adelante. Buenas noches, para la doctora Patricia, por favor. Hay un faltante aquí en el Ecuador de capacitación técnica. Le doy un ejemplo. El CCNA, que es el básico de networking, se puede tomar aquí en el Ecuador. El CCNP se abre una vez al año con suerte. El CCIE ni siquiera se puede tomar acá. Mientras aquí en el Ecuador estamos todavía peleando con las certificaciones básicas, en Estados Unidos Juniper ya lanzó una certificación de networking con inteligencia artificial. La academia, ¿cómo? O sea, veo que hay un faltante en la academia, no hay oferta de cursos específicos, ni de lo básico y peor en lo avanzado. ¿Cómo la academia está abarcando esta problemática de falta de capacitación especializada, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial? Bueno, y yo te podría hablar en el caso de las maestrías online, justamente para llegar a más público y con estudios de qué es lo que se requiere. Primero, en la parte de la industria. ¿Sí? Nosotros, para lanzar un programa de educación o de capacitación, vemos las necesidades de la empresa y basado en ese interés se hace un estudio incluso con la empresa. ¿Qué es lo que necesitan? No al revés, sacar profesionales y busquen empleo, sino lo inverso, como se trabaja en la Universidad Latina de Costa Rica, donde están las mayores empresas de la industria y de la tecnología. Con los empresarios se revisa qué perfiles necesitan y basado en eso se hace la malla y con eso se procede para dar un mayor emprendimiento para que los jóvenes tengan trabajo y no se queden con solo haber estudiado y luego se queden en el desempleo. Y yo pienso que también ahora debemos aprovechar mucho lo que es la educación en línea. ¿Sí? Porque a veces trabajamos, el tiempo no nos alcanza y la tendencia a futuro es eso, las certificaciones que puede decir tal persona sabe hacer solo tal cosa y para eso yo pienso que va a tener incluso un poco más peso que un título, la certificación. Y pienso que al menos en la empresa privada sí nos estamos enfocando por ese lado, pero sí se necesita invertir
trabajar duro para poder llegar y no trabajar solos, sino también con el mundo, porque ahora con el Internet, y el Internet nos ha demostrado, somos globales. Si no salimos de aquí de Ecuador, no podemos crecer. Debemos ver, como tú dices, los ejemplos que se están realizando en Estados Unidos, en Europa, y traerlos acá, hacer acá florecer lo que vemos en otros países, que eso nos va a permitir crecer, primero como país, como Ecuador, y luego trabajar en forma colaborativa, no solo, sino con la empresa, la academia, el Estado, y todos darnos el apoyo. Y por eso felicito a las empresas también que brinden ese apoyo a la academia, porque solo la academia o solo la empresa no llegamos a nada. Muchísimas gracias. Aplausos también a Patricia. Muy bien, continuamos con la segunda parte de este conversatorio y estaremos con el eje temático de innovación. La transformación tecnológica y la industria 4.0 están impulsando la demanda de soluciones innovadoras en robótica, automatización e inteligencia artificial. Para que las empresas privadas puedan aprovechar al máximo esta oportunidad, es necesario crear ecosistemas que fomenten la innovación en estas áreas. La pregunta: ¿cómo crear un ecosistema que fomente la innovación en robótica, automatización e inteligencia artificial? Responden el ingeniero José Barzallo y el ingeniero Carlos Arellano. A continuación, José, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quisiera aquí hablar tal vez desde los dos enfoques. Uno, como empresa, creo que nosotros tenemos la obligación justamente de buscar a los chicos, de saber dónde están, de acercarnos a las universidades. Como mencionaba Patricia, que de la universidad un poco podamos darle forma al currículum universitario, desde la empresa, perdón, es ideal para nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, como desde el inicio que tenemos la empresa Aerialoop y desde mi empresa anterior, es buscar mucho el tema de pasantías, que es algo que se fomenta mucho, al menos en los estudiantes de pregrado. Tema de pasantías que puedan venir, puedan pasar 1, 2 o 3 meses en una solución específica, no típico pasante que viene a pasar cafés, ¿no es cierto?, va a sacar las copias, sino que sean pasantías con proyectos definidos, y eso es súper importante y es algo que yo creo que hasta ahora las pasantías en la universidad, al menos en mi tiempo en la universidad, eran muy genéricas, ¿no es cierto? No había incentivo para la pasantía, daba lo mismo el estudiante que iba a la NASA, por poner un ejemplo, como el que iba a la empresa del tío, ¿no es cierto? Entonces sí debería haber desde el área académica un tema de incentivos a buscar este tipo de pasantías. Si es que no se puede hacer el acercamiento entre empresa y universidad o academia, que los mismos chicos sean los que muestren el interés, que pongan la duda, que pongan la idea de, miren, yo quiero hacer este proyecto, ayúdenme a buscar una empresa que quiera hacer esto. Porque siempre uno cuando es estudiante tiene al menos una cadena de mando, ¿no es cierto? Entonces lo que te dice la universidad que puedes hacer dentro de este ámbito o este scope, ¿no es cierto?, de habilidades, es lo que uno normalmente se enfoca a hacer y no piensa hacia afuera. Entonces yo creo que como empresa tenemos la obligación justamente de buscar, de darle espacio a estos chicos, pero hacerlo de una forma más estructurada, que sean con proyectos definidos, con un tiempo definido, con unos resultados y unos alcances definidos, para que sea algo mucho más provechoso para la empresa, que la empresa gane algo y que también el estudiante pueda probar sus habilidades en el mundo real, en el mundo empresarial. Muchísimas gracias a José Barzallo. A continuación, Carlos. Muchas gracias por la pregunta. Básicamente hay que crear espacios en los cuales se pueda divulgar cómo converge la ciencia y la parte empresarial. Les voy a dar un ejemplo de básicamente lo que yo estoy haciendo y cómo conecto estas dos industrias, por así decirlo. Hay dos ejemplos de video. El ejemplo uno es, existe una herramienta de inteligencia artificial para clonar voces. Video 2. Clono la voz de una persona, utilizo esta voz clonada para mandar mensajes de WhatsApp y veo qué es lo que pasa. El un video tiene 100 vistas, el otro tiene 1.000.000 de vistas. ¿Por qué lo sé? Porque lo hice. Específicamente, ¿qué es lo que hice? Cloné la voz de mi madre y envié a través de su WhatsApp un mensaje que decía a 50 de sus amigas, y discúlpenme por favor si no les parece correcto lo que hice, pero me disculpé con cada una de esas señoras después. Pero básicamente lo que decía el mensaje es, hola amiga, le vi a tu esposo con otra, llámame. Era la voz de mi madre, indistinguible de la realidad. Al final del día documenté todo esto, cómo mi madre me estaba persiguiendo en la casa con su chancla, cómo le llamaban las señoras preocupadísimas. Como les digo, luego me disculpé con cada una de esas porque obviamente lo que hice no estaba bien. Quiero... Sí, la mitad ya lo sabían, como tú dices. Entonces, el afán mío era divulgar que la inteligencia artificial está tan avanzada
que a un nivel de círculo de confianza familiar, de amigos, debemos tener una pregunta de seguridad, en la cual si alguien les pide plata mañana, ustedes deben desconfiar de este mensaje y asegurarse que esa sea la persona y no un robot o una inteligencia artificial que esté hablando por ustedes. Entonces, por ahí hay momentos con mi familia, por ejemplo, que yo siempre pregunto, entonces si eres mi padre, perfecto. Ya nos pasó y ese era el mensaje, pero quiero que vean cómo muy pocas empresas y muy pocas universidades están alineadas a cómo funcionan los algoritmos en redes sociales. La mayoría de gente lo que hace es divulgar lo que hace. Hay que agregarle creatividad y storytelling a eso, para que llegue a muchas más personas. Caso número 2. Hay una foto de este porte de mi bisabuela, que está completamente desgastada, tiene huecos en... La foto está completamente deteriorada, está indistinguible, no es mi bisabuela. Básicamente utilicé una herramienta de inteligencia artificial para restaurar esta fotografía. Y la restauró tan bien que pude hacer una gigantografía como de 2 metros y llego un día a la casa de una tía muy querida y documento todo esto y llego con este cuadro y le doy. Es un momento tan emocional porque ella pensaba que esa fotografía estaba completamente perdida, que jamás iba a poder recuperar. Entonces quiero que vean cómo, utilizando las emociones, ganchos mentales y un montón de recursos que se utiliza para maximizar el alcance en redes sociales, estas herramientas me están pagando dinero para divulgar lo que están haciendo. Y al final del día en estos equipos hay muchos científicos de datos, programadores, gente que maneja lenguajes de modelo grande, etcétera, etcétera. Entonces, estos son 2 grandes ejemplos de cómo el identificar a creadores de contenido y cómo crear estos espacios en los cuales se pueda divulgar de forma creativa es lo que se debe hacer. Entonces, básicamente va por ahí, es un pequeño aporte que les puedo decir para crear estos espacios en los cuales pueden converger todas estas áreas. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran aporte, de hecho. Nos vamos con la siguiente parte. La robótica, automatización y la inteligencia artificial presentan un potencial crecimiento para las empresas ecuatorianas, pero existen desafíos como el acceso a la tecnología, la falta de talento humano, la infraestructura y el marco regulatorio. Para aprovecharlas se requiere un análisis profundo del potencial de estas tecnologías, los desafíos y las acciones para superarlos, considerando el rol del gobierno, el sector privado, la academia, en la creación de un ecosistema de innovación adecuado. Pregunta: ¿qué oportunidades ofrece la innovación tecnológica en robótica y automatización juntamente con la inteligencia artificial para mejorar la productividad y la competitividad en las empresas en Ecuador? ¿Estamos en capacidad de adaptarnos a ellas? Responden a esta pregunta el doctor Servio Lima, el ingeniero Carlos Arellano y el ingeniero José Barzallo. Comenzamos con Servio, por favor. Muchas gracias. Bueno, realmente hay 2 preguntas dentro de esta y quiero empezar con la última. ¿Estamos realmente listos para adoptar estas tecnologías en la sociedad ecuatoriana? La respuesta es no. Yo les digo, he visitado camaroneras, he visitado bananeras, avícolas, y hoy sus procesos son a mano, son manuales. Entonces, uno no puede pensar en implementar servicios de inteligencia artificial si ni siquiera existe una digitalización de estos procesos, una optimización de procesos. Entonces, pero esto es una oportunidad para nosotros. Cuando existe todo este campo abierto, es allí en donde la empresa privada y la universidad se deben juntar, se deben unir. Yo viajé el año pasado a Medellín y estoy escuchando, Luis, ¿no? José, perdón, las opiniones y cómo él se esfuerza como empresa privada en llegar hacia la academia. Pero no deberían ser esfuerzos aislados de empresas aisladas. Debería ser un esfuerzo mancomunado. Y hay que aprovechar una herramienta, y la quiero poner sobre el tapete el día de hoy, que son los 20 clústeres que se crearon hace el año anterior, en donde existe un clúster para forestal, café, banano, camarón, tecnología, en donde, viéndolo en Medellín, cómo funcionan estos clústeres, hoy en día no sé si conocen, Medellín es un exportador de moda y exportador de música, está Warner y MGM, de ahí han salido Maluma, Karol G, después de Milán, Nueva York, es Medellín que hoy exporta moda. ¿Por qué? Porque han puesto a alguien que dirija esos clústeres y estas son iniciativas privadas, ¿no?
en donde la academia aporta con tecnologías, qué sé yo, para hacer mejores textiles, ¿no? O hacer mejores procesos, optimizarlos, ¿no? Y las empresas son las que coadyuvan a todo eso. Entonces, existen estas herramientas, y para que esto no sean esfuerzos aislados de empresas, sino esfuerzos coordinados, creo que hay que aprovechar esta herramienta que existe de los clústeres y explotarlas más, ¿no? Para organizarnos dentro de clústeres y empezar a arreglar los problemas que tienen nuestras industrias. Nuestras industrias hoy en día están en pañales en cuanto a optimización de procesos. No podemos pensar ni siquiera en poner AI si ni siquiera tienen procesos optimizados y automatizados. Entonces, es muy importante esa parte, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como equipo, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la respuesta de Servio. A continuación, Carlos, por favor. Muchas gracias. Y complementando un poco lo que dijo Servio, mientras el país esté en este estado, por así decirlo, un poco precario versus el gran escenario global, existen muchas oportunidades, ¿no? Y una de ellas, de hecho, desde mi cancha, desde la parte de divulgación y comunicación, una iniciativa que tengo desde una perspectiva de testimonio, creo un podcast. Ya, en este podcast todas las semanas me siento con científicos, académicos, divulgadores, que nos cuentan cuáles son estos avances. Todas las semanas, conversaciones de 2 a 3 horas, que la gente que nos sigue se demora en consumir el podcast de 2 a 3 horas, pero aquí está lo interesante. Lo que hago es utilizar una estrategia muy agresiva en redes sociales, en las cuales hago pequeños segmentos y subo a todas las redes sociales. Y la gente se engancha en uno de estos clips y termina en el podcast. Entonces, solo este espacio en el cual podemos divulgar lo que está pasando. Yo ya tuve algunas llamadas de los invitados que me dijeron, oye, ve, me llamó esta empresa a decir que escuchó el podcast y que se encontró justamente con que lo que yo estoy haciendo es una solución para mi empresa. Entonces, este tipo de espacios es un ejemplo más de lo que se puede hacer. Como les digo, hay muchas otras cosas que se pueden hacer desde la parte técnica para lograr ejecutar esta innovación en el mundo, pero no me cansaré de insistir en lo importante y en la gran falencia que tienen de comunicar tanto la universidad como la parte de la empresa, todos estos avances. Para mí eso es lo más importante y creo que con eso en serio podemos dejar este país y el planeta un poquito mejor que ayer. Perdona que interrumpa el protocolo. Sí, perdón, un aplauso. Adelante. Hay un tema muy importante que lo mencionó el rector de Yachay. Creo que el Ecuador está posicionado yo lo veo esto como una oportunidad, ¿no? El crear tecnología para la industria bananera, para la industria floricultora, ¿no? Hola. Sí. El crear tecnología para la industria bananera, la industria floricultora, donde nosotros somos exportadores de clase mundial, va a hacer que nosotros creemos tecnología única, diferente a otros países y nos dé ventajas comparativas y competitivas a nivel mundial. Entonces, tomando sus palabras, realmente eso es lo que hay que hacer. Y ahí hay una gran oportunidad para lograrlo. Es cuestión de organizarnos como sociedad y utilizar estas herramientas que existen como los clústeres, que ya han dado éxito en otros países y en donde realmente es cuestión de organizarnos entre empresa privada y academia. Y el gobierno, claro, dando el marco regulatorio, ¿sí? Pero no esperando que el gobierno financie este tipo de iniciativas. Nosotros lo podemos hacer. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Servio. Y a Carlos también, a continuación, José, por favor. Muchas gracias. Creo que voy a mencionar por tercera vez, pero Ecuador es un país de oportunidades y eso está muy, muy claro. Y créanme que para nosotros, al menos hablando de la experiencia de la empresa de Aerialup, he tenido la suerte de en los últimos 2 años viajar, creo que por casi toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina y Uruguay. Y una de las cosas que a mí me ha dado mucha pena en todos los lugares en los que he estado es que Ecuador pasa desapercibido normalmente de las cifras y de los estándares de Latinoamérica, no digamos mundiales. Entonces, si hablamos de economía, estamos por ahí siempre pataleando. Si hablamos de innovación, no salimos todavía en los libros. Y eso me da mucha pena porque es un país donde las oportunidades para probar cosas son excelentes. Como Aerialup, por ejemplo, nosotros tuvimos nuestro primer permiso comercial aquí, hemos llegado ya a casi 20,000 vuelos con drones urbanos sobre la ciudad de Quito, algo que no se ha hecho en ningún lugar del mundo, créanme, en operaciones urbanas, ni siquiera Amazon lo está haciendo, sí lo están haciendo en sectores rurales, pero hablando sobre una ciudad de 3 millones de personas, no. ¿Cuáles son las ventajas? Que Ecuador al final es un país pequeño,
donde se puede manejar las cosas, donde se puede llegar a tener contactos de una forma mucho más fácil, de llegar a hablar con los reguladores, como mencionaban los colegas. El Estado, el rol del Estado debería ser facilitar, más no darnos todo comido y sí dar el financiamiento para ciertos proyectos, pero yo más creo que el rol del Estado debería dar la facilidad. Si es que hay una empresa, si es que hay una idea, si es que hay alguien que quiera hacer algo, démosle la facilidad, no tratemos de encajarle a esa empresa. Es como un juego de niños, ¿no es cierto? La empresa es cuadrada y el Estado es redondo y le queremos meter por esa misma regulación. Entonces tenemos que ser más flexibles, o el Estado tiene que ser más flexible en los temas de innovación. Tomo también la idea que daban, tenemos que ser conscientes también de cuál es nuestra realidad. Si bien muchas cosas se pueden hacer con el tema de inteligencia artificial, robótica, el Ecuador no es un país productor, no sé, de inteligencia médica. Tenemos que enfocarnos en las realidades del país, sea la agricultura, sea el tema de exportaciones, sean temas de primera línea también que al país le hagan crecer, eso es muy importante. Ese creo que, si no se me pasa algo, pero ese es mi aporte en esta pregunta. Muchísimas gracias a José y continuamos ya con el último eje temático y bueno, prácticamente las últimas preguntas. Este eje es denominado vinculación con la sociedad. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que el 69% de los empleos en Ecuador tienen un alto riesgo de ser automatizados en el futuro, lo que refleja una posible percepción de amenaza en términos de reemplazo laboral por tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial. Esta cifra, junto con el análisis de otros países de la región que muestran un alto porcentaje de empleos en riesgo de automatización, puede contribuir a generar cierta desconfianza y preocupación en la sociedad ecuatoriana respecto a la adopción de estas tecnologías. Pregunta: ¿cómo generamos confianza en la sociedad hacia la robótica, la automatización y la inteligencia artificial? Responden la doctora Patricia Costa, el doctor Andrés Rosales y el doctor Luis David Prieto. A continuación, por favor, la doctora Patricia. Muchas gracias por la pregunta, súper interesante. Como ya mencionaba por ahí nuestro colega Carlos, la desconfianza. ¿Cómo rompo ese reto? Primero, la capacitación, la educación. Porque si no hablamos de algo sin ser transparentes, aplicando la ética, ¿cómo van a confiar? ¿Sí? Para que podamos aplicar todo lo que es la automatización, la inteligencia artificial, que hoy está muy de moda, como mencionaba nuestro colega Carlos, con la IA generativa podemos confundir, generar lo que se llama las noticias falsas. Entonces, por eso es importante la capacitación. Luego yo diría otro punto, la normativa, regular, porque si en algo no está regulado, cada quien maneja como quiere. Entonces, ahí sí es importante para el uso de la parte de inteligencia artificial, la automatización y todo eso se requiere regular. Otro lado, generar estos espacios que me parece súper interesante, conversar con expertos, porque si te comenta un experto, alguien que ya ha vivido, que tiene sustento, que se basa en hechos reales, esto va a dar más confianza. Luego también yo diría la parte de humanizar. ¿Por qué? Porque si tenemos tanta tecnología, pero muchas de las personas no tienen acceso a internet, no tienen acceso a manejar los diferentes robots, dispositivos, ¿sí? Pensar también que cuando creemos esta parte, también creemos aplicando ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque las herramientas, toda la tecnología se desarrolla para el bien. Pero no siempre, si es que no está regulado, si no llegamos a concienciar a la gente. Incluso estas herramientas que, como ya mencionaba, que lo hizo con su familia, que fue una prueba que lo hizo, pero en la realidad, en el mundo real, podemos ver que hay series de noticias que son falsas. Incluso en la parte, en las escuelas, en los colegios, y recientemente acá en nuestro país también hubo bullying a través de generar videos falsos que no eran esas personas, pero usando la IA generativa podemos generar lo que sea. Y eso es lo que viene a futuro. Por eso es muy importante también manejar de forma responsable, con ética, y lo primero, educando y capacitando continuamente y de fuentes verdaderas. Por eso los conversatorios y promovidos por empresas responsables de representación y con gente que conoce son claves para ir transformando esta parte. Muchísimas gracias. Aplausos a Patricia por su respuesta. A continuación, Andrés, por favor. Gracias. Voy a tocar brevemente algunos de los temas porque me parecen muy importantes de las cosas que dijeron. Tal vez, al igual que yo, varios de ustedes se quedaron pensando si se cayó o no el árbol en Cotopaxi.
Yo me quedé pensando. A lo que voy es que en realidad uno se puede llegar a enterar ahora en segundos de las noticias, ¿no? Como lo que pasó ayer en la noche en la Embajada de México. Y así, o sea, ahora estamos al tanto de todo. Por tanto, nuestros estudiantes están al tanto de absolutamente todo lo que sucede. Y para construir un robot, justamente, los físicos, los matemáticos, pues tienen todas las herramientas, igual que los electrónicos o los mecánicos, para hacer lo que deseen, ¿sí? Por tanto, estamos, como lo decía Carlos, o sea, al tanto de todo lo que sucede. Y a mí no me cabe en la cabeza, y ahí enlazo el tema, ¿cómo es posible que el Estado no se dé cuenta que necesita la academia mucho más apoyo? O sea, todos los problemas que he mencionado, de la desconfianza y de que los temas, es verdad, si un proyecto de una entidad privada llega a una universidad, los tiempos son muy largos, pero es porque tenemos que, en el caso de la universidad pública, entrar al portal de compras públicas, el proceso se cae, y cuando estamos haciendo la investigación, necesitamos comprar otro insumo, otro reactivo, pues no podemos, esperar 3 meses o pedir prestado. Y ahí viene en cambio el enlace con el trabajo colaborativo, que tampoco lo hacemos entre universidades, porque muchas tienen tal vez el reactivo, pero no estamos enlazados, no hay un sistema nacional que diga en la ESPE, en la Politécnica, en la U de Cuenca, en la U de Loja, hay tal reactivo en tales cantidades a tal punto que podamos cruzarnos entre nosotros. No existe esa ayuda. Hace unos minutos mencionaban a CEDIA, que es justamente una corporación para la investigación, que me parece una muy buena iniciativa donde varias universidades están unidas, no todas, pero varias. Y justamente el año pasado empezó una iniciativa que se llama la Comunidad de Rectores. Entonces, cada año viajamos a 2 o 3 lugares del mundo a visitar los ecosistemas de otros países, ¿no? Entonces empezamos justamente con Medellín, luego hicimos Israel, Corea, Chile, y nos va a tocar Bélgica. Yo quiero destacar esto porque, primero, el viaje es muy importante porque enlazamos trabajo en equipo con varios rectores. Nos conocemos y empezamos justamente a conversar qué necesitamos y cómo mejorar las cosas. Lo otro es nos damos cuenta que justamente la academia y toda la parte científica que está también aquí unida, pues podemos lograr grandes cosas y no lo estamos haciendo. Tercero, y vuelvo a recalcar, o sea, el aporte del Estado y del gobierno va a ser muy importante, porque si algo ha logrado, por ejemplo, Chile o Colombia, es porque no hay tanta restricción para las universidades, para la academia, para los institutos de investigación en el tema de compras. Si un investigador gana un proyecto, se le entrega el dinero y se le da la confianza del caso a la academia, al investigador, para que haga las compras como él quiera. Y al final tiene que presentar los productos, las facturas y lo que sea, pero la investigación sigue. Nosotros, y perdón que me aleje un poco de los temas, pero creo que todo tiene mucho que ver y es importante. Cuando estuvimos, por ejemplo, en Corea, vimos que hace 50 años Ecuador le ayudaba a Corea. Y en este tiempo, pues Corea nos sobrepasó totalmente y están alejados. Y es por el trabajo justamente, en equipo, colaborativo, por el apoyo del Estado y por la forma de pensar. Por eso hablábamos mucho, al igual que Luis David, del pensamiento crítico que tenemos que poner a los estudiantes. Igual Israel. Tienen un problema gigante cuando les entregaron toda esa tierra, sin meterme en temas políticos, pero les entregaron una tierra totalmente desértica. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Innovar, investigar y empezar a plantar ahí tantas cosas y hacer un sistema de riego. Ahora son justamente los número 1 en sistemas de riego que nos venden a nosotros. Lo que decían también los demás panelistas, Ecuador tiene tantas cosas en banano, en camarón, en flores y en tantas otras cosas más que no existen en otro lado, como la pitahaya, por ejemplo, y no estamos investigando. Lamentablemente solo mandamos la pitahaya a otro lado cuando ahí se pueden sacar cuantas cosas farmacéuticas diferentes para la piel, para la parte de salud, etcétera. Entonces, sinceramente, sí estamos muy desunidos y nos faltan muchas cosas por sacar adelante. No me alargo más. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. En el tema de regulación, el sistema de contratación pública que tiene Ecuador es bastante complejo y como Casa de la Cultura también sufrimos de aquello y creo que las otras instituciones también. Bueno, muchísimas gracias y ahorita nos toca con Luis David, ¿verdad? Por favor, adelante. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta toca elementos muy profundos en materia no solo de divulgación de ciencia y tecnología, sino especialmente de apropiación de estos elementos. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy propio de la condición humana, y es que quizás a lo que somos más adversos es a la incertidumbre. En la introducción tú señalabas automatización, entonces que posiblemente quite puestos de trabajo. Inmediatamente el cerebro, que está hecho por selección natural para eso, genera amenazas que nunca van a existir y no logra visualizar oportunidades detrás de esos fenómenos. Entonces yo creo que se trata de un proceso de generación de confianza que involucra al menos 4 grandes elementos. 1, transparencia. 2, accesibilidad, aplicabilidad y seguridad. Muy brevemente. Transparencia, me encanta mucho lo que ha comentado Carlos, es quitarle un poco el velo a todos estos elementos y dar cuenta claramente
que son elementos a través de los cuales, primero que todo, hay seres humanos atrás en capacidad de rendir cuentas de lo que hace ese sistema. Y eso es muy importante, repito, para poder generar confianza. Lo segundo es un elemento muy importante en materia de accesibilidad. Y eso tiene que ver no solamente, por ejemplo, con el uso de ChatGPT para resolver problemas, tareas, etcétera, sino cómo a través de múltiples elementos tenemos a disposición oportunidades maravillosas para solucionar problemas incluso muchísimo más complejos. El tercer elemento que mencionaba, seguridad, es dar cuenta claramente, porque existe también un elemento muy complejo, que es todo el respeto de la privacidad de las personas. Entonces, dar cuenta de cómo esta tiene que ser una impronta permanente, cuidadosa en la manera también en que interactuamos con este conjunto de herramientas digitales. Y por último, mencionaba también de manera muy importante el hecho de la utilidad que esto puede tener, particularmente para lograr solucionar problemas, como lo hemos mencionado, así un común denominador, problemas muy complejos. La automatización, en la perspectiva particularmente permitir que el trabajo creativo, la imaginación propia del ser humano se utilice para otras tareas que generen mayor valor agregado. La inteligencia artificial ayudándonos, por ejemplo, en aplicaciones médicas, aplicaciones en diferentes ámbitos que nos van a facilitar también acceso a una salud de calidad. Yo en esto me declaro optimista completo de lo que van a ser los desarrollos en términos de telemedicina, telesalud, de tal manera que podamos realmente cerrar brechas sociales que son muy acentuadas, especialmente en nuestros países latinoamericanos. Recojo entonces estos elementos, quitar incertidumbre, develando un poco los misterios, acercándolo de manera a la vida cotidiana de manera mucho más efectiva y claramente dando cuenta de la utilidad y la seguridad en la utilización de estas herramientas. Muchísimas gracias a Luis David. Avanzamos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021 encontró que la percepción de riesgo, me parece que esta ya teníamos la respuesta, no estoy muy segura. Un momentito, por favor. No, estamos bien. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021 encontró que la percepción de los riesgos de la IA en Ecuador es alta, con un 60% de los encuestados que cree que la IA tendrá un impacto negativo en la sociedad. Como datos obtenidos, solo el 35% de ecuatorianos confía en la capacidad del gobierno para regular el uso de la inteligencia artificial, según el Observatorio Social del Ecuador en 2022. Para ello, el gobierno ecuatoriano crea la Comisión para la elaboración de una política pública sobre la IA en mayo de 2023, por la preocupación justamente del uso de esta. Y como última premisa, la Asamblea Nacional aprueba la ley que regula el uso de robots en el sector público en junio de 2023, bajo esta misma premisa. Pregunta para los panelistas. ¿Cómo garantizamos que estas tecnologías se utilicen de manera ética, responsable y segura? Responden el doctor Servio Lima y la doctora Patricia Costa. Servio, por favor. Sí, bueno, creo que la academia tiene mucho que ver primero, graduando ingenieros que conozcan de ética de inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces uno hace desarrollos y no sabe que puede estar usando datos del sector de retail o datos confidenciales médicos y que no está tomando las medidas de seguridad, no está agregando la información, no está anonimizando la información, de tal manera que ese producto que tal vez quería hacer un bien, termina causando más daño. Entonces, creo que es muy importante que se vea la materia de ética enfocada a este tipo de tecnologías dentro de las universidades. Segundo, creo que debemos basarnos en un marco regulatorio bastante... hoy en día ya salió el AI Act en la Comunidad Europea, el marzo 13 del 2024, y esto es un proceso de varios años. Y normalmente, pues, nosotros en Latinoamérica, bueno, la Ley de Protección de Datos Personales se basó en la GDPR de Estados Unidos, eso fue en el 2016. Hoy tenemos un ejemplo a seguir. Y lo interesante de esta ley, para aquellos que la hayan visto, habla sobre cómo manejar los productos tecnológicos de automatización, robótica y AI desde el punto de vista del riesgo. La ley se enfoca mucho en el riesgo. Entonces dicen, hay productos que en la Comunidad Europea, dígase también Ecuador, cuando implementemos la ley, no se pueden vender.
son totalmente inadmisibles. Por ejemplo, el crear scoring systems en donde empieces a tomar información que no puedes tomar de las personas, ¿no? El tratar de influenciar en la decisión de las elecciones de una persona. Este año, 2024, son las elecciones de Estados Unidos y posiblemente sean las últimas elecciones democráticas del mundo. Eso es lo que se está diciendo hoy en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque hay tanta información de fake news. Ahora, los Large Language Models están al alcance de las personas para generar información falsa que básicamente un individuo, ni siquiera ya un país como Corea del Norte, un individuo puede generar esa información. Ahora cuéntese de millones de individuos que pueden hacer eso. Entonces, ahí está. Esos son los no admisibles. Existen otras categorías, como la categoría que son los críticos, por ejemplo, los desarrollos que se hacen para salud. No tiene que haber una regulación allí. Entonces, cualquier empresa que en Ecuador se la hace para salud tiene que pasar por unos pasos a seguir. Hay otros que son los mínimos, ¿no? Que son, por ejemplo, los que se enfocan a videojuegos, ¿no? Entonces, eso no necesita regulación. Entonces, hay varios niveles bastante interesantes que pues ya nos han dado una guía a seguir y creo que vale la pena explorarlo. Esta comisión que se ha creado, yo creo que es un buen síntoma, y es bueno que Ecuador, como cree esa comisión, no lance una ley y copie otra, sino que también la aplique con criterio a nuestra realidad. Entonces, eso básicamente creo que son las vías que podemos tomar, ¿no? Muy interesante. Gracias, Servio. A continuación, Patricia. Bueno, complementando con lo que dijo mi colega Servio, creo que para que estas tecnologías sean utilizadas con ética, es importante lo que mencionó, aplicar el marco y la regulación ética y legal, también la capacitación continua, contar de forma transparente, como ya decíamos hace rato, y también me parece una estrategia súper interesante la que propone Carlos, aplicar storytelling. ¿Para qué? Para contar todo lo que queremos contar, pero de una forma mucho más cotidiana, porque si no contamos, por eso es que se dan la desinformación, ¿sí? Entonces, que la gente aprenda a validar esa información, a sustentar con pruebas, como se hace en investigación, con autores, con expertos, ¿sí? Por otro lado, también es importante que se invierta en investigación, en tecnología, que son claves para el desarrollo de cualquier país. Un país que no invierte en investigación, lamentablemente no crece. Por otro lado, también es importante, ya vemos que en nuestro país están creándose leyes, pero ya tenemos en la Unión Europea, y entonces yo pienso que ya es importante trabajar con la cooperación internacional. Podemos trabajar de forma conjunta, buscar alianzas, y aquí nuevamente surge que es necesario trabajar con la academia, que conoce desde su parte científica, con la empresa, que conoce las necesidades, y también con la gente, con las personas. Sabemos que necesitamos cambiar la parte de la contaminación, necesitamos desarrollar la parte de sostenibilidad. Entonces, es importante el trabajo en conjunto, de forma colaborativa y multidisciplinaria. ¿Para qué? Para concienciar más a la gente y basado ahí en la parte ética y legal, porque hay mucho desarrollo de la ciencia, de la tecnología, pero si no nos apoyamos en marcos regulatorios, esto no sería tan bueno. Como ya mencionaba, las fake news, la política, todo puede dar un giro que generalmente hasta los mismos desarrolladores de las guías estaban súper preocupados porque no sabían lo que el monstruo es que decía que ellos habían creado. Si no hay esta regulación, realmente puede ser algo que coma y que no brinde oportunidades, que es lo que queremos. Es decir, debemos aprovechar todo este desarrollo, pero con forma positiva, creando más desarrollo, pero que nos permita desarrollar también como seres humanos. Es por eso que la academia también es clave y debe desarrollar la parte ética, la comunicación, desarrollar la parte humana, que no solamente se concentra en estar pegado en la tecnología, y ese es un gran reto para la academia, para la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Patricia. Esta ha sido la última respuesta. Tenemos preguntas del público que también va a realizar en este eje temático de vinculación con la sociedad. Tenemos 2 preguntas. Si nos ayudan con el micrófono por acá, por favor. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches con los panelistas. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Bueno, quiero hacer un poco también de propaganda de lo que es IEEE y acerca de los fondos a los que podemos optar en este caso. Y uno de esos es el Humanitarian Technical Board, del cual podemos obtener dinero para realizar proyectos en torno a tecnología.
Estamos realizando un proyecto que es muy interesante, que ojalá podamos discutir eso en otro momento, y queremos hacer un nuevo proyecto que es justamente el que quiero ponerlo aquí en discusión. Queremos hacer un proyecto con una escuelita. Esta escuelita, a diferencia de las universidades, que es donde nosotros, a mi parecer, estamos fallando, esta escuelita tiene muy claro y está enfocada hacia dónde quiere ir. Quiere un bachillerato técnico. Esta escuelita no tiene un bachillerato técnico. Tiene hasta, bueno, décimo, sí, y quiere realizar y quiere tener un bachillerato técnico, y para ello necesita un laboratorio, y quieren tener el bachillerato en mecatrónica. Entonces, queremos ayudarles, apoyarles en esto, sacar unos fondos de IEEE, HTV y SITE, para poder hacer esto realidad. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Ellos han sido muy claros en enfocarse a dónde quieren ir. Ellos están alrededor de una zona industrial y ven que por la forma en lo que tienen sus estudiantes, que son de escasos recursos, y pueden acceder directamente a trabajar en el campo industrial. Ellos quieren el bachillerato técnico en mecatrónica. Eso es lo que a ellos se les ha metido en la cabeza, para que directamente estos estudiantes, una vez salidos del colegio, puedan llegar allá y puedan trabajar. Las universidades, lamentablemente, no estamos haciendo eso. ¿Por qué estas escuelitas sí lo logran? Porque ahora ellos tienen la parte de lo que es escuelas de innovación, y solo son 3 aquí en Quito. Existen ellos, que es la escuelita de, bueno, el 24 de mayo, una de San José de Cataguango, que es de Maguaña, y otra que no recuerdo el nombre. Entonces, estas 3 son de innovación, y ellas tienen la potestad de hacer lo que usted decía, el currículum a su medida. Eso en las universidades es un poco complicado, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder apoyar este tipo de proyectos hacia ti y hacia acá, hacia las universidades, tanto a la pública y a la privada? ¿Cómo romper esos paradigmas que son completamente complicados, al menos para la pública? Para la privada es un poco más sencillo hacer estos currículums personalizados prácticamente como se los tiene. Esas serían las 3 preguntas que tendría para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, y felicitándote por divulgar igual todo este tipo de instituciones que están con los recursos que tienen tratando de salir adelante. Una forma interesante de contar este tipo de historias es, y de hecho conectando con una idea que ya tenía planteada y que te la propongo ahora, es básicamente llevar gafas de realidad virtual a estos niños y mostrarles el mundo, ponerles ahora la realidad, las gafas de Meta, la generación 3. Yo diría que muchas personas podrían sentirse completamente engañadas a un nivel auditivo y visual de qué es lo que están viendo, y creer que están en París, en Londres, en diferentes partes. La idea sería básicamente llevarles estas gafas, hacerles que prueben, documentar esto, y con esto motivarles y explicarles que eso pueden desarrollar ellos, pero se debe lograr el tema de desarrollar esta área de mecatrónica. Y con este video, justamente buscar el financiamiento, de decir, ¿sabes qué? Aquí están todos estos soñadores que vieron el mundo, que no tienen los recursos para viajar allá, pero pueden transportarse con la tecnología. Entonces, como te digo, y es un video que yo tenía planteado, estaba buscando la escuelita nada más. Mi idea era dejarles internet de Starlink en una zona rural y darles una beca educativa para que ellos igual con sus propios medios salgan adelante, ¿no? Pero genial, ojalá podamos trabajar juntos y ver una solución para este tema. Yo creo que en eso que tú planteas, lo primero y más importante en el caso de las universidades, para romper estos esquemas, volvernos instituciones mucho más innovadoras, hay 2 cosas más testimoniales que te quisiera transmitir de cómo se puede lograr hacer, y es lo que estamos tratando de construir en la Universidad de Indoamérica. Lo primero es entender que la innovación ya no es un elemento habilitante que mejora procesos para cumplir los objetivos que tengo. La innovación es la estrategia, porque está en capacidad de determinar el rumbo y la capacidad de éxito de una organización. En ese primer elemento hay un punto que yo considero esencial, y es el liderazgo. Si en la organización hay un liderazgo orientado a estos elementos, la cultura en general universitaria tiende a acomodarse. Tiende a, dígame qué hay que hacer y yo lo hago. Y ahí se va quedando. Por eso lo que tú mencionabas, José, de los tiempos, se normaliza la cultura del incumplimiento. Yo no cumplo y nada pasa. Entonces, exactamente. En eso, este primer elemento que yo sitúo es,
Es un poco lo que yo, como nuevo rector de la universidad, estamos construyendo con el equipo, encontrar una universidad fantástica de un gran potencial, pero nos estamos dando la tarea de salirnos de la zona de confort y pensar las cosas de manera diversa. El segundo elemento es entender que los estudiantes no son un recipiente vacío al que hay que llenar de cosas. De hecho, el concepto genuino de educar, educere, es sacar de adentro, de lo que ellos tienen. Es ver en ellos desde ahora el potencial de las grandes cosas que van a alcanzar e inspirarlos para llegar allá. Y con esto lo que quiero situar es que es justamente este el rol del maestro, del profesor, que no es transmitir conocimiento, sino es convertirse en una figura de referencia inspiradora que motive a estas personas a seguir ese ejemplo de vida. Esto que, repito, puede sonar un poco romántico, lo traemos a la realidad pensando el currículo de manera diversa. El currículo queremos pensarlo a través de cómo las necesidades del entorno y de la sociedad nos van dando claves muy concretas para entender cuáles son los perfiles de egreso. Por lo tanto, no estamos imaginando los perfiles de egresos desde lo que sabemos, sino desde lo que la sociedad necesita. Queremos además que esos currículos y estos programas académicos, lo mencionaba anteriormente, se vayan desarrollando en ciclos cortos, que vayan entregando certificaciones nacionales, internacionales, insignias digitales, que puedan desarrollarse en la universidad y por fuera de la universidad, en la empresa, en la comunidad, estudiantes de educación en la escuela, que tú comentas, estudiantes de ingeniería ayudándole a la escuela a pensar su proceso de transformación digital, por ejemplo. Y otro elemento muy importante es, lo mencionaba, una inmensa flexibilidad en la manera en cómo se entrega el servicio de educación. Muy rápidamente, en la experiencia que viví en la universidad donde trabajé anteriormente, en la Universidad Javeriana, en época de pandemia, generamos un esquema muy similar a este, y cuando yo pedí las estadísticas del acceso a los cursos que tenían montado en red, las horas de ingreso eran entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, ese era el pico, no como nosotros pensábamos que era a lo largo del día. Entonces es una educación también que pueda estar lista, presta, para el momento en que y el lugar en donde la persona lo vaya requiriendo. Estos son pistas y elementos, sin pensar que no las sabemos todas, sino, repito, elementos posibles que nos puedan acompañar y guiar en ese proceso de transformación. Brevemente también quisiera responder esto porque en realidad yo diría que se hace muy poco, ¿no? La universidad pública tiene tantos problemas que hay una brecha gigante entre el sistema primario y secundario y la universidad. O sea, nosotros recibimos chicos del estrato medio, estrato bajo. En las redes, en Facebook, siguiéndonos. Pues han tocado unos temas muy importantes, unas problemáticas que hay que solucionar. Pues y estaba haciendo una reflexión desde mi área, desde el Vicerrectorado de Investigación, de esta parte de motivación que hace falta crear esta cultura de investigación. Entonces, ahí a Carlos, José comentaban algunas historias, cómo se pueden conectar, cómo se puede crear este sistema y también conectar con la sociedad. En este sentido, quiero hacerle una pregunta a Carlos. Comentaba al inicio sobre una experiencia de que pues había un retirado de la NASA y lograba mucha audiencia en sus exposiciones, en sus narrativas. En este sentido, también nos comentaba que hay poca experiencia acá en el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué recomendaciones puede realizar para nuestras universidades, en el sector público, en el sector privado, pues para llevar a cabo, para difundir estas investigaciones, conectar con la sociedad y también que haya esa confianza de que estas investigaciones quedan no solamente en la parte narrativa, sino pues tienen la parte base científica? Carlos, por favor. Muchas gracias por la pregunta y quisiera retomar el punto que Andrés me hizo caer en cuenta, que no acabé la analogía del árbol que se caía en el páramo, ¿no? El dilema filosófico es que si el árbol se cae, probablemente no se cae para nosotros si es que no nos enteramos que se cae. Es decir, si no lo escuchamos, nuestros sentidos no pueden absorber y no les llega la información de que el árbol se cayó. Y me encanta empezar con este ejemplo porque es una analogía de lo que está pasando entre la academia y la sociedad. Como les decía, y lo traté en muchas ocasiones, hay una desconexión completa. La gente está tomando decisiones
basado en cualquier cosa que está viral, menos en ciencia, ¿ya? Ese es como el problema actualmente. Pero al mismo tiempo, Arthur C. Clarke tenía una frase fantástica que decía que la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y creo que hoy por hoy, con todos los temas que estamos hablando, desde drones, desde inteligencia artificial, robótica, automatización, hoy más que nunca es tangible la característica de que parece magia. Entonces, partiendo de este punto, siento que estamos fracasando al transmitir esta magia. Es por eso que les mencioné lo que está haciendo Mark Rober. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Al ser un científico de la NASA retirado, cogió las redes sociales y aplicó el método científico. Y dijo, perfecto, aquí hay un algoritmo. ¿Cómo funciona el algoritmo? ¿Qué debo hacer para que mi video llegue a N número de personas? Entonces siento que hay muchas buenas intenciones, siento que hay muchos esfuerzos, hay muy buenos presupuestos dedicados a hacer empresa y academia. Pero sin embargo, todos estos avances, tenemos la esperanza de que por su misma naturaleza lleguen a oídos y a los corazones de las personas, pero no es suficiente. Entonces, mi llamado es justamente que tratemos a la comunicación con la misma metodología, con la misma, con el mismo rigor científico que tratamos a la misma academia. Y esa es la parte clave, la comunicación. Me encantó todos los ejemplos que dio Luis David de todo lo que se puede implementar en la academia, pero desde mi cancha, y siento que alineado a lo que decía José, es algo que tal vez queda en papel. Y siento que hay tanta innovación que podrían implementar las universidades. Sé que desde la parte pública, como decías, es durísimo. Tal vez hay un poco más de oportunidad en la universidad privada. Estamos en Ecuador, muchas dificultades, siempre va a haber problemas, pero al final del día yo les estoy transmitiendo lo que está funcionando en otros países. Y al final del día, todos estos creadores trabajan con su celular. Solo tienen una muy buena idea de cómo funciona la psicología de los niños, por ejemplo. Los niños hoy por hoy, su spam de atención es tan pequeño, tan rápido, que ¿cómo llegamos a los corazones de los niños? Ah, perfecto, ahora se están haciendo videos cortos en los cuales en la parte de abajo se está jugando un videojuego y en la parte de arriba se está absorbiendo la clase. Podemos debatir 1000 horas si es que esa es la forma correcta de enseñar, pero si es que ellos lo están haciendo, hay que ver dónde llegamos a un punto medio, ¿no? Entonces, es lo que te podría aportar desde la parte de comunicación. Agradecemos la participación de cada uno de los panelistas que han aportado de manera significativa en cada eje temático en este conversatorio a través de su experiencia y, por supuesto, vasto conocimiento. Por favor, pido para los panelistas nuevamente un gran aplauso. Damos la palabra al doctor David Rivas, presidente de IEEE, sección Ecuador, para que realice el cierre de este conversatorio. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches con todos. Qué noche para espectacular. No sé qué ustedes piensan. Venimos con una idea de encontrarnos con algo de conocimiento, pero acabamos de llevarnos oro, de tener diamantes, de tener una información tan privilegiada de cada uno de estos expertos que nos ha sabido transmitir su experiencia y su visión. Para nosotros como IEEE Ecuador, nos sentimos emocionados de que volvemos a tener estos espacios donde la ciencia vuelve a ser divulgada, donde el conocimiento puede ser desarrollado de una manera bastante asequible para todo el público. Poder llegar con ese mensaje de los académicos, de poder llegar con ese mensaje de los empresarios, de poder llegar con ese mensaje de los divulgadores hacia toda la comunidad y poder darnos cuenta lo más importante que podemos extraer el día de hoy, que es Ecuador es un país de oportunidades. Y ese es el mensaje más grande que nos llevamos el día de hoy, que tenemos oportunidades, que esas oportunidades las tenemos que saber aprovechar. Tener esa unión entre la academia, la industria, la gente que hace la divulgación y demás personas y demás entes que pueden colaborar. Nos hubiera gustado tener a alguien del Estado para que nos pueda dar también su visión. Próximamente lo haremos, pero ese es el primer paso. Ese es el primer paso donde hemos visto esta gran oportunidad para nosotros también como IEEE Ecuador de volver a juntarnos. Hace varios años los colegios profesionales lamentablemente tuvieron que desaparecer por las leyes,
pero nosotros tenemos que volver a juntarnos. Volver a juntarnos, ¿por qué? Porque juntos somos fuertes. Juntos, academia, industria, gobiernos, vamos a poder generar este verdadero cambio. Y este verdadero cambio nos va a llevar ¿a dónde? A tener un país donde todos nuestros niños, donde todos nuestros jóvenes van a tener oportunidades de crecer y de tener un futuro mejor. Dejar de que todas esas personas tengan que emigrar y que nosotros seamos el país donde tengan que venir. Y también agradecer principalmente a José por tan brillante organización, para quien pido un fuerte aplauso, que ha hecho todo este evento. Para nuestros auspiciantes también, para el dueño de casa, para Wings, que nos ha dado todo este espacio. Y también para la empresa, para Ad Robotics, que nos ha preparado todos estos espectaculares elementos, que son fotografía, que nos tiene por ahí unos cócteles, creo que ya nos tiene preparados por ahí, que los preparan los robots. Entonces, en definitiva y para finalizar, muchas gracias por haber venido. Espero que este evento haya sido de su agrado